Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Un día más de vuelta a clases a pesar de la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Pero eso no nos impide regresar una semana más para compartir con ustedes pues lo que hoy nos tocaría abordar de acuerdo a nuestro plan y nuestro contenido, el abordaje del tema de técnicas de negociación. Como sabrán, la semana pasada habíamos abordado y comenzado a hablar sobre los conceptos generales de lo que involucra la negociación y habíamos hablado que como todo proceso de influencia en donde las partes o las personas buscan satisfacer sus intereses, satisfacer sus necesidades, es un proceso de interacción, una interacción en donde pues, cada cual pues tratará de convencer o persuadir al otro. Bueno, eh, ya esta semana, pues siendo Semana Santa, deberíamos acogernos pues a unos minutos de reflexión, sobre todo en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en donde en medio de esta cuarentena que nos ha forzado y nos ha obligado a mantenernos dentro de casa, pues nos lleva a descubrir eh, cosas que a veces no habíamos imaginado realizar de no ser por esta circunstancia de la cuarentena, ¿no? Entonces, es una invitación que a pesar de mantenernos confinados pues, en nuestros hogares, pues descubramos cosas nuevas que quizás no sabíamos que podíamos realizar y que en medio de una situación extrema entonces nos vemos quizás motivados, nos vemos forzados, nos vemos invitados a descubrir esas facetas o esas dimensiones que en condiciones normales no sabíamos que poseíamos. Y es por ello que hoy me gustaría que dentro del contenido que hemos visto, que ya ustedes lo tienen en sus correos, me gustaría tocar un tema interesante que es con respecto a la negociación un punto medular de ella y es el caso de la personalidad. La personalidad que todos poseemos como individuos, como seres humanos y que de alguna manera puede condicionar un proceso de negociación, un proceso cualquiera, no tiene que ser esta, esta programación o esta planificación elaboradísima, sino que es algo tan sencillo como estar en tu casa y decidir qué vas a desayunar con tu pareja, con tus padres, que algunos quieren pancake, otros quieren huevos revueltos, cosas tan sencillas, tan simples, pero que de alguna manera la personalidad de cada cual puede condicionar el resultado de lo que uno busca, el resultado de lo que uno pretende. Y en muchas ocasiones la personalidad no es algo estático. Usted o yo no tenemos una personalidad que se mantiene incambiable, ¿no? Inmutable, sino que nuestras personalidades se van manifestando también de acuerdo al entorno en que nos encontremos, de acuerdo con quién nos estemos reunidos, las personas con las cuales interactuamos y también los valores y elementos culturales que uno posea. Y es por eso que estos factores pueden influir, pueden condicionar una negociación a partir de nuestro elemento del elemento de nuestra personalidad. Hay factores que dentro de esta situación eh, pueden alterar, pueden variar, pueden cambiar nuestros resultados de negociación. Dependerá mucho de nuestra capacidad de comprender, nuestra comprensión hacia los demás, la percepción
que obtengamos de algún evento, de alguna situación que esté sucediendo, cómo percibimos los hechos, cómo percibimos las reacciones de las personas, eso va de alguna manera a condicionar el resultado de nuestras negociaciones o de nuestras interacciones, pongámoslo de una forma más sencilla, la interacción que tengamos con las personas y el resultado que buscamos dependiendo de esta, van a ser condicionadas tanto por nuestra personalidad como también por el nivel de comprensión que tengamos y el nivel de percepción que desarrollemos. Y esto definitivamente que el, el, la materia prima, digamos, lo que nos circunda, lo que nos rodea, en la cual de alguna forma u otra van a delinear nuestra personalidad, lo vamos a ver en temas como las relaciones interpersonales, cómo nosotros nos manejamos o cómo nos comportamos con las personas que tenemos cerca, ¿no? Por ejemplo, cuál es nuestra relación interpersonal con los miembros de nuestra familia. Esta relación interpersonal en familiar no es la misma, no es exactamente igual a la relación interpersonal que tengamos con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra relación con nuestros compañeros de estudio, con nuestros profesores, con las autoridades. Las relaciones interpersonales van a delinear también nuestra eh, personalidad de alguna forma. Así también vamos a ver que nuestra personalidad puede estar condicionada, formada o deformada por la capacidad de información que manejemos, por el nivel de procesamiento de la información, cómo reaccionamos a esa información. Hoy en día que estamos saturados de tantas noticias del COVID-19, del coronavirus, de la pandemia, de la cuarentena, cómo nuestra personalidad está reaccionando a esa cantidad de información. Nos hemos vuelto más extrovertidos, nos hemos vuelto más introvertidos, cómo, cómo el conocimiento diario de las estadísticas, de cómo está evolucionando el país, el nivel de fallecidos, cómo va moldando de alguna forma nuestra personalidad. Eh, Asumimos más el control que podamos tener del hecho de estar encerrado, confinado, o hace que el encierro o la ansiedad o esta condición de encierro nos altere o nos genere más estrés. Eh, Todas estas cosas de alguna manera van delineando, van dándole un desarrollo o una exponencia a nuestra personalidad que va creciendo y se va evolucionando en la medida que nosotros también físicamente vamos evolucionando, ¿no? Va muy ligado pues al desarrollo mental, ¿no? Entonces, también, además de la información que nos va marcando nuestra personalidad, también vamos a encontrar los valores que tengamos o que poseemos, qué valores nosotros practicamos. En medio de esta cuarentena hay virtudes y valores que se requieren desarrollar más y de aplicar más. Por ejemplo, la disciplina, quedarse en casa, quedarse en casa y respetar los horarios que podemos salir o no, ser disciplinado en el uso del salvoconducto para aquellos que pueden trabajar o pueden salir, eh, de qué manera podemos contribuir entre todos para salir de esta situación, por ejemplo, de la cuarentena y de la pandemia lo más pronto posible. Valores, comienzan a salir valores que quizás nosotros no nos percatamos conscientemente de que lo practicamos. Por ejemplo, otro valor necesario, la obediencia, obedecer las normas que nos piden y nos exigen
las autoridades de salud, que tengamos cuidado con el lavado frecuente de las manos, que apliquemos el aislamiento social. Son cosas difíciles, pero que de alguna manera podemos lograr si aplicamos los valores correctos. El valor de la disciplina, el valor de la obediencia, el valor del respeto a las autoridades, van de alguna manera también formando parte de esa personalidad que tenemos como individuo y también que se manifiesta en un negociador. También otro elemento interesante son las estructuras de poder, los valores estructurales de la jerarquía de poder, que tanto acatamos la jerarquía y cumplimos y somos conscientes de las estructuras de poder que existen, ¿no? De repente un trabajador con su empleador, eh, la comunidad, una comunidad frente al representante de esa comunidad, quien asume realmente un valor estructural de jerarquía. Es decir, eh, cómo respondemos a quien realmente tiene el poder de decisión en una relación, en una negociación. Entonces las estructuras de poder también van a influir mucho dentro del manejo de la personalidad en medio de una negociación. No es lo mismo ser empleador a ser empleado. No es lo mismo ser ciudadano a ser autoridad. Y cuál es la dinámica que nos vamos manejando. No es lo mismo ser un consumidor a ser un proveedor, un agente económico. No es lo mismo ser un peatón a ser un conductor. Hay diferentes roles y dependiendo de la cuota de poder, así también la personalidad se va a manifestar en medio de una negociación. Y finalmente también algo que nos determina y nos moldea son los intereses y los deseos que tengamos como personas, en lo que buscamos, son lo que serían nuestros objetivos, nuestras necesidades, nuestros intereses puntuales también van a contribuir a ese amoldamiento de la personalidad. Ahora, la personalidad, ¿cómo se define? ¿O cómo la conocemos? ¿Cómo podemos aprender qué es personalidad? Bueno, hay que entender que la personalidad no es más que una dinámica de atributos emocionales, cognitivos y espirituales que poseemos cada uno de nosotros. En lo espiritual, en lo racional, en la conciencia, en lo cognitivo y también pues en nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones. Es por ello que los rasgos principales de la personalidad son heredados. Sin embargo, también pueden ser influenciados por los grupos sociales, por los valores, la cultura que poseemos y por el entorno o el ambiente en donde nos encontremos. Es esencial reconocer las variables que han amoldado o formado nuestra personalidad y entendernos lo mejor posible, entender cómo reaccionamos y cómo actuamos para entonces también poder comprender mejor a otras personas. En la medida en que podamos definir y reconocer cómo somos dentro de nuestros ámbitos o grupos sociales, cómo definimos nuestra personalidad, también podemos desarrollar la capacidad de comprender mejor a otras personas. Ahora bien, la personalidad, como ha sido una dinámica de atributos, eventualmente va desarrollándose, se va definiendo. eh, Estos atributos van definiendo algunas facetas que se van a ir exteriorizando o van a ir dándose a conocer con el pasar del tiempo y en realidad con el desarrollo y la evolución de crecimiento del individuo, de la persona. Asimismo va a ir amoldándose y creciendo y desarrollándose, ajustándose la personalidad y definiendo esos atributos. Entonces, entre las facetas que pueden
influir, afectar o perjudicar una negociación, lo estamos analizando la importancia de la personalidad en una negociación, vamos a encontrar que dependiendo de esta faceta o dependiendo de la capacidad que tenga la persona para dominar y controlar o manejar cada una de estas facetas, así también se podrá definir el temperamento del negociador o el resultado que podemos tener en una negociación. En la medida que podamos reconocernos a nosotros mismos, dominar una de las facetas que exterioricemos, así también podemos prever cuál podrá ser el resultado de una negociación. Entonces, hay muchas facetas, hay varias, pero me gustaría resaltar entre las más comunes o las que más se exteriorizan, vamos a encontrar o vamos a enumerar la faceta que tenemos de la estabilidad emocional y la concientización. Estabilidad emocional y la concientización. Esa es una. Otra faceta es la del centro de control, o llamado locus control, centro de control, que es bien interesante y se la voy a explicar inmediatamente. Una tercera faceta sería la de la competitividad, de qué manera actuamos de forma competitiva. Y una última o cuarta, entre las que les quiero mencionar hoy, es la faceta de nuestra parte extrovertida o introvertida. ¿Sí? Ahora bien, todas estas facetas de alguna manera se van a ir desarrollando con el tiempo, no van a estar permanentemente ni constantemente en un X momento, sino que en función de la interacción que tengamos con grupos sociales, el entorno en que nos encontremos, nuestros valores, nuestra cultura, formación, asimismo las facetas se podrá ir exteriorizando o se podrá ir desarrollando. Ahora bien, para mencionarles brevemente y en qué consiste cada una de estas que les he mencionado, vamos a empezar con la inicial, ¿no? La estabilidad emocional y concientización. ¿Han visto o se han preguntado alguna vez o se han sentido que generamos mucha preocupación? ¿O de alguna manera nos molestamos o nos enojamos con mucha facilidad y de manera muy rápida? Tendemos a ser malhumorados. Bueno, cuando estas reacciones se manifiestan, pues podemos estar en medio de esa faceta constante o intermitente de nuestra estabilidad emocional y concientización. ¿Qué significa esto? Esto significa que de alguna manera si la, si la persona eh, manifiesta algunos momentos o comportamientos de angustia, esto debe, esto tiene que de alguna manera controlarse, ¿no? Si reaccionamos de forma negativa, significa que tenemos una estabilidad emocional muy baja. Es decir, si reaccionamos precipitadamente, nos enojamos precipitadamente, nos preocupamos muy constante y eso significa que de alguna manera se ha desarrollado alguna estabilidad emocional un poco baja. Sin embargo, que si reaccionamos positivamente a las preocupaciones, si no nos enojamos tan inmediata o súbitamente, o mantenemos, el mal humor no se manifiesta con tanta reiteración, entonces nuestra estabilidad emocional es alta. Ya no significa que siempre vamos a estar felices y contentos, pero hay momentos en que uno de alguna manera se malhumora. Pero ¿cómo llegamos a ese estado del mal humor? De forma muy súbita o de alguna manera controlada. Entonces, en ese sentido, eh, podemos determinar que nuestro nivel de estabilidad emocional y concientización es alta o baja.
Por el contrario, si constantemente podemos decir que hacemos planes, nos mantenemos activos, somos eficientes, somos confiables. Por ejemplo, en medio de esta cuarentena buscamos cosas para mantenernos activos y no terminar siendo sedentarios, sino que siempre estamos en movimiento. Significa que es una reacción positiva a la circunstancia, entonces se tendrá pues una estabilidad emocional bastante alta, eh, positiva, que nos puede contribuir a llegar a un buen final, a un buen resultado. Nuestro nivel de conciencia es elevado y es necesario para poder salir de la situación en medio de la que usted se encuentra, sobre todo en un tema de una negociación o, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día, el tema de la pandemia, ¿no? En medida que tengamos una estabilidad emocional alta y consciente de lo que está ocurriendo, así mismo también podremos tomar las mejores decisiones para salir adelante y lo más rápido posible. Ahora bien, otra faceta de la personalidad que en ocasiones es muy recurrente y que a veces lo observamos en muchas personas es que se llama la faceta del centro de control o locus control. ¿Qué significa esto? Esto no es más que la capacidad que tenemos del grado de controlar lo que sucede en nuestro entorno, la capacidad de poder controlar las cosas a nuestro alrededor. De alguna manera, este centro de control o locus control nos lleva a racionalizar si realmente tenemos el control de la situación. Y este centro de control o locus control se describe de dos categorías: el locus control interno y el locus control externo. Cuando hablamos del centro de control o locus control interno, se refiere, no, se refiere simplemente a que cada individuo asume con responsabilidad sus actos y sabe que lo que está ocurriendo a su alrededor es parte de las decisiones que toma. Asume responsablemente y mantiene un control centrado de sus acciones. Eso es el locus control interno. En cambio, si el individuo achaca que la mayoría de las circunstancias que ocurren a su alrededor o de las situaciones que le ocurren son culpa o responsabilidad de otros, entonces estamos hablando de un locus control externo. Es decir, que ubicas el control del entorno o de las situaciones fuera de sí. Prácticamente no tendrías mucho control de la situación. Entonces, a veces encontramos ese perfil de personalidad en muchos individuos porque observamos y escuchamos que siempre le atribuyen la culpa o la responsabilidad a otros o a agentes externos y muy pocas veces asumen su cuota de responsabilidad. De eso se trata el centro de control o locus control interno y externo, ¿no? En la medida en que uno asuma positivamente que las decisiones que nos ocurren a nuestro alrededor se deben a las acciones que uno asuma, estamos hablando de un locus control interno. Tenemos el control, tenemos el dominio de la situación. Pero si por el contrario lo asumimos que es producto o resultado de las acciones de terceros o de las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, entonces estamos fuera de nuestra zona de control. Bien, la tercera faceta de la personalidad que me gustaría resaltarle es el de la competitividad. Esto es a veces muy común, sobre todo en deportistas o personas que son eminentemente competitivos, ¿no? La competitividad que poseemos es necesario evaluarse. Nosotros no competiremos siempre con las mismas personas. En ocasiones estamos compitiendo con
nosotros mismos, es un nivel de demostrarnos a nosotros mismos si podemos vencer los obstáculos o las barreras. Esto puede influir en sí si no tomamos tiempo para relajarnos, si tenemos un tiempo límite para realizar tareas, si nos apresuramos al realizar diversas cosas, si caminamos velozmente. Pues un termómetro para estudiarnos y evaluarnos qué tan competitivos somos, ¿no? A veces, la medida en que queremos competir con terceras personas o con nuestro negociador, con nuestra contraparte, también es una medida de que estamos compitiendo contra la capacidad que uno tiene de superarse a sí mismo frente a los obstáculos. Bien, la última que me gustaría conversar es el caso de la personalidad extrovertida e introvertida. Eh, Muchas veces, muchas personas, en ocasiones, ¿no? En ocasiones uno asume una actitud exageradamente extrovertida. Piensen en un cantante o piensen en un político, en un artista extremadamente público y solo muestra lo que queremos ver, ¿no? Lo que todos conocemos. Muestra lo que él sabe decir, lo que él conoce, ¿no? Esa área extrovertida, muy pública, eh, pertenece a un cuadrante. Si dibujamos un plano cartesiano dividido en 4 planos, en 4 espacios, vamos a encontrar que el área pública que nos hace manifestarnos extrovertidamente es la parte de nosotros mismos que los demás también ven. Son comportamientos que dejamos al descubierto, ya sean buenos o malos, y nos movemos en otra área cuando intercambiamos información con los demás. En cambio, hay una parte también del cuadrante en la que, si imaginamos visualmente un plano cartesiano, hay uno de los 4 espacios que es la área ciega. Y esta área ciega es aquella en la que otros perciben o reaccionan a nuestros comportamientos, pero nosotros no somos conscientes o no nos percatamos de ellos. En este contexto, en el área ciega,